Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan esta noche de viernes. Yo soy Paulo Santamaría y es un placer estar con ustedes en un programa más de género y deporte. Ya es noviembre y es uno de los meses más importantes respecto al género, ya que se conmemora el Día Naranja 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Se calcula que a nivel global 736 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Durante todo el mes abordaremos la conmemoración del 25N y tendremos algunas actividades muy interesantes, así que estén pendientes durante todo el mes de noviembre. Y para hablarnos acerca de por qué existe el Día Naranja, darnos un contexto sociohistórico del porqué de este día, esta noche tenemos de invitada a Jocelyn Espinosa. Ella es filósofa por nuestra máxima casa de estudios, es docente, integrante de la agrupación de mujeres y disidencias PAN y Rosas México y aborda temas sobre historia y debates en el movimiento de mujeres y los feminismos. Jocelyn, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Hola, Paulo, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues adelante, te cedo la palabra. Cuando quieras comenzar, este es tu programa. Ya iremos platicando acerca de todo el contexto sociohistórico del día 25N. Ok, bueno, primero decir que el 25 de noviembre es declarado por la ONU como el Día de Acción Global por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres en 1999. Y a partir de ahí surgen una serie de iniciativas que ya contaré más adelante con respecto a cómo visibilizar el tema de la violencia, incluso por qué el Día Naranja, etcétera. Pero bueno, para remontarnos a el por qué existe un día como el 25 de noviembre, hay que ir muchas décadas atrás, antes de que la ONU presente esta iniciativa, porque surge en conmemoración de las hermanas Mirabal, que son Patricia Minerva y María Teresa Mirabal, que eran militantes, digamos, de izquierda en República Dominicana durante la dictadura de Rafael Trujillo. La dictadura de Rafael Trujillo abarcó desde 1930 hasta 1961 y una de las cosas que destacan, más allá de, digamos, pues la cuenta que se hace de más de 50,000 detenidos desaparecidos, ¿no? Y asesinados en el marco de lo cruentas que fueron las dictaduras en la región. En particular, había una denuncia específica hacia el tema de la violencia y el abuso hacia menores, porque precisamente a partir de, digamos, la propia, digamos, el régimen dictatorial que tenía Rafael Trujillo, aprovechado de eso, una de las cosas que resaltaba dentro de su gobierno era que su poder lo utilizaba para abusar de menores sistemáticamente. Dentro de, digamos, la resistencia en contra de la propia dictadura, surge una organización que se llama Movimiento 14 de Junio y es aquí donde aparecen las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal, junto con sus esposos, familiares y cientos de personas en República Dominicana, formaban parte de este movimiento, son detenidas en el marco de esta dictadura y terminan siendo asesinadas por la propia dictadura de Rafael Trujillo, precisamente un 25 de noviembre de 1960. Su asesinato lo hicieron o lo intentaron hacer pasar como si hubiera sido un accidente automovilístico, pero bueno, había rasgos de tortura y que básicamente las habían asesinado junto al conductor del auto en el que iban a golpes, básicamente tendiéndoles una emboscada porque ya se habían ido a visitar a sus esposos a la prisión en donde continuaban detenidos. Entonces, esto ocurre en 1960, ¿no? Después de esto incluso se dinamizó las movilizaciones en contra de la propia dictadura de Rafael Trujillo y pasa que hacia la década de los 80, cuando ya se habían restituido, digamos, la mayoría de los regímenes democráticos en toda la región, ¿no? Comienza un reemerger del movimiento de mujeres, del movimiento feminista en la región y se da la convocatoria a el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe. En 1981. Este se realiza en Bogotá, la primera edición, tuvo varias ediciones, y en esta primera edición se determina que el 25 de noviembre, justo en conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal, que eran conocidas como las mariposas, ¿no? Dentro del ámbito político, eh,
se determina que va a ser el 25 de noviembre el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Esto desde 1981, ¿no? O sea, digamos de forma más independiente por parte de las organizaciones feministas, etcétera, ¿no? Entonces, tiene una doble dimensión el por qué retomar una fecha como esta, no solo por lo que eran las hermanas Mirabal como símbolo de lucha y resistencia, el cómo son asesinadas, ¿no? Este tipo de violencia, sino también la propia, digamos, el propio contenido que tenía la dictadura de Rafael Trujillo, que era no solamente la violencia en general, sino muy, muy específicamente la violencia hacia las mujeres como uno de sus sellos de la dictadura que duró más de 30 años, ¿no? Entonces, eh, eh, se retoma la idea de poder concretar entonces el 25 de noviembre como el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, como parte de, digamos, las organizaciones que formaron parte de este encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y aquí valdría la pena recordar las palabras de Minerva Mirabal, que cuando se entera ella que estaban amenazadas por el régimen y que muy probablemente las iban a perseguir o a encarcelar o a asesinar, lo que dijo fue, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré mucho más fuerte, ¿no? Lo cual siempre que lo recuerdo me parece muy emblemático en tanto que precisamente su lucha y el cómo terminó su asesinato concluye siendo una fecha muy importante para las movilizaciones de mujeres y para las movilizaciones feministas, ¿no? Entonces, eh, digamos, tenemos todo este contexto, ¿no? O sea, ya habían, los encuentros feministas ya habían colocado la fecha y a la par, eh, desde la década de los ochentas, noventas, a partir de, sobre todo hacia los noventas, o finales de los ochentas, inicios de los noventas, la ONU comienza con una serie de iniciativas para, digamos, más por arriba, ¿no? O sea, una respuesta más institucional, eh, comenzar a tomar ciertas, digamos, legislaciones o promover ciertas campañas de defensa de la vida de las mujeres. Está la conferencia por los derechos de las mujeres, la CEDAW, ¿no? Que comienza a implementarse a inicios de los noventas y para 1999 se retoma esta fecha del 25 de noviembre y ya es cuando se le da, digamos, este carácter institucional del Día de Acción Global por la erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas, ¿no? Incluyendo también, digamos, eh, sobre todo destacar este periodo específico que termina siendo digamos, una situación de vulnerabilidad para muchas de quienes cruzan o cruzamos, digamos, esos años, ¿no? Y que lamentablemente, como ya mencionabas en la introducción, pues las cifras hablan por sí solas, ¿no? O sea, la cantidad de niñas que sufren violencia, eh, las estadísticas no mienten, ¿no? Entonces, bueno, también resaltar, digamos, este aspecto no solamente de la violencia hacia las mujeres, sino destacar lo que implica para las infancias el estar expuestos a la violencia machista, ¿no? Después de 1999, digamos, se asigna el día entonces del 25 de noviembre y a partir de ahí comienzan también otras iniciativas. Hacia el 2008, por ejemplo, el secretario general de la ONU lo que promueve es una campaña que se llama Únete, en la que se comienza a formular ya no solamente el tema del 25 de noviembre, sino también se comienza ahí a configurar el tema del Día Naranja, que la idea es no solamente visibilizar el tema de la violencia los 25 de noviembre, sino los 25 de cada mes, ¿no? Y entonces la invitación de la ONU, junto con las secretarías de mujeres o los institutos de mujeres, ¿no? En el caso de México, junto con el INMujeres y otras instituciones, lo que hacen es invitar a no solamente reflexionar sobre el tema de la violencia, sino también aportar distintivos naranjas, ¿no? Se hace este cruce con el tema del color naranja, que según la propia ONU representa, digamos, como esta búsqueda de un futuro libre de violencia para las mujeres y para las niñas, ¿no? Entonces,
Este tipo de campañas desde el 2008 comienzan a resonar, ¿no? Eh, y bueno, más recientemente se vuelve a retomar, digamos, el 25 de noviembre, ya no solamente con estas campañas de la ONU, sino con el origen que tiene a partir de pues los propios encuentros feministas de Latinoamérica y el Caribe, como un día de lucha, ¿no? Actualmente hay movilizaciones y se hacen acciones, mítines, etcétera, ¿no? A la par de, digamos, esta campaña que se promueve a partir de la ONU, de las organizaciones no gubernamentales, de las instituciones públicas, etcétera, ¿no? Incluso la UNAM. Sí, pues justamente me parece importante que reflexionemos, por ejemplo, yo lo comentaba con algunas amigas y me preguntaban que cuál era la diferencia entre las acciones que se hacían el 8M y el 25N, ¿no? Que ellas, bueno, se daban cuenta que quizá el 25N no era muy visibilizado y justamente tenemos esta incidencia dentro de algunos espacios universitarios, como por ejemplo, recientemente la maestra Ana Laura Valdés mostró su preocupación por darse cuenta que cuando asistió a escuelas preparatorias, nacionales preparatorias, se dio cuenta que casi nadie sabía ni entendía nada acerca del 25N, ¿no? No tenían tampoco un contexto acerca de por qué se conmemora este día de eliminación contra la violencia. ¿Tú piensas o crees que hay un gran espacio de diferencia entre el 8M, por ejemplo, y las manifestaciones a las acciones? Nombrabas algo muy particular, ¿no? Que era como algo más institucional. Y quizá en el 8M hay saltar esta valla institucional y mostrar justamente una diferencia más social, más política, quizá de lucha, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas que sería como esta diferencia o más bien qué tendríamos que hacer para visibilizar más justamente el 25N, ¿no? Porque también pues es importante. Claro, creo que eh, igual no hay que irnos tan lejos para darnos cuenta que también el 8 de marzo recién comienza a volver a tener la importancia que tenía en sus inicios, ¿no? O sea, de cómo emergió, digamos, la fecha. Porque antes justo lo que teníamos los 8 de marzo era que sí, te daban la florecita, la rosita, ¿no? El felicidades, el feliz Día de las Mujeres, ¿no? Como si fuera un día de festejo y no un día de lucha, que es lo que se ha ido retomando en los últimos años, ¿no? A partir de la emergencia del movimiento de mujeres, que yo creo que, o sea, hay una fecha muy importante que es el 24A, que es el día en contra de las violencias machistas, que se da por ahí de 2016, me parece. A partir de ahí comienzan a crecer las movilizaciones, porque desde antes había quienes nos movilizábamos los 8 de marzo, los 25 de noviembre, incluso el 28 de septiembre, que también es una fecha bastante invisibilizada, ¿no? Que es la fecha, el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Pero en fechas más recientes, me parece que se explica a partir de también un fenómeno internacional, porque distintas organizaciones de mujeres y feministas comenzaron a convocar a esto que se llama la Huelga Internacional de Mujeres. Entonces ahí como que ya descoloca la fecha a que sea solamente una fecha como meramente conmemorativa y comienza a ser nuevamente una fecha de lucha, ¿no? Entonces creo que, y bueno, actualmente es una de las movilizaciones más, digo, quizá solo el Pride, ¿no? Con los miles y miles de personas que salen a las calles los días del orgullo, ¿no? Pero un poco la movilización del 8 de marzo comienza a masificarse cada vez más, ¿no? Puede ser que sea esta diferencia o esta distinción entre, digamos, el tema más institucional del 25 de noviembre y la cuestión como más social del 8 de marzo, pero un poco lo que explicaba es que el propio origen del 25 de noviembre tiene este otro carácter que también es social, ¿no? O sea, más allá de la reivindicación que hace la ONU, ¿no? Esta reivindicación por arriba que hace la ONU, y las acciones que toma de visibilización, de reflexión, de colocar el tema del Día Naranja, etcétera, hay un trasfondo también social y hay incluso hay movilizaciones, ¿no? O sea, sí hay sectores de mujeres que salimos los 25 de noviembre a movilizarnos, pero efectivamente no tiene tanta difusión, ¿no? Yo creo que en ambas fechas hay eh, como
esta doble situación, ¿no? O sea, hay tanto acciones institucionales como acciones, digamos, más callejeras o de los movimientos sociales o del movimiento propio de mujeres, ¿no? Pero creo que tiene que ver más con el tema de la visibilidad, ¿no? De para qué es la fecha. También siento que el 8 de marzo puede ser una fecha que fácilmente podría ser más apropiada, o sea, como que es más fácil reivindicarla o apropiarse de ella, en tanto que, digamos, por el contexto internacional, pero también porque el 8 de marzo siempre tuvo como mayor visibilidad, o sea, la fecha como tal. Y sí hay distinciones dentro de las movilizaciones, ¿no? O sea, en actividad, sino que sobre todo el 25 de noviembre es interesante que se expresan, o al menos lo que hemos intentado hacer desde las organizaciones es que sobre todo se expresen los testimonios de las madres y los familiares en general de las víctimas, ¿no? De desaparición, de feminicidio, etcétera, lo cual le da, digamos, un carácter distinto al 8 de marzo, ¿no? Que en el 8 de marzo a lo mejor están colocadas otras demandas, ¿no? O el conjunto de demandas, digamos, de las mujeres, ¿no? El tema del aborto, sí, el tema desde ya de la violencia, ¿no? Que me parece sigue siendo como el motor de incluso la movilización del 8 de marzo. Entonces, yo consideraría que es una cuestión como más de difusión, y que quizás sí no se tiene tan instalado como esta cosa de, el 25 de noviembre también es un día de movilización, ¿no? Sino más esta fecha del día naranja y hasta ahí. Pues bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices respecto a la visibilización. Creo que tanto en 8M, en septiembre, en noviembre, etcétera, etcétera, hay mucha movilidad, movilizaciones más bien sociales que pienso que la mayoría de las mujeres solo, o las personas más bien fuera de estos espacios solamente identifican como, bueno, Día de las Mujeres y Día contra la Eliminación de la Violencia, pero tampoco, por ejemplo, no se habla del día contra la despenalización del aborto, ¿no? Y todas las actividades que están haciendo las compañeras para justamente dar visibilidad tanto al aborto como a otras acciones u otras actividades que realizan colectivos y movilizaciones. Entonces me gustaría mucho saber acerca de, bueno, las actividades que Pan y Rosas México hace para tanto el 8M como pues justamente 25N. No sé si nos quieras compartir un poco sobre eso. Sí, pues por un lado, Pan y Rosas, como agrupación, digamos que se interesa por estar en distintos ámbitos, tanto educativos como laborales. Lo que hacemos, digamos, próximos, o sea, lo que intentamos hacer es permanentemente tener una política de visibilización de estas condiciones de violencia, de opresión, de cómo vivimos, sobre todo las mujeres que están en contextos más vulnerables porque se cruza no solamente el tema de la violencia, sino también otros contextos como de pobreza, precarización, contextos, digamos, mucho más cruentos, ¿no? Entonces, en primer lugar, intentamos permanentemente, digamos, tener una política de denuncia a lo que viven, o a lo que vivimos las mujeres, ¿no? Dentro de las universidades, dentro de los centros de trabajo, ¿no? O sea, campañas permanentes donde tenemos desde charlas, círculos de estudio, presentaciones de libros, ¿no? Cuestiones editoriales y también todo el tema de las protestas y las movilizaciones, ¿no? Acompañando y también visibilizando como estas otras luchas que parece que no son parte de la lucha en contra de la violencia, pero que sí lo son, ¿no? O sea, tipo, por ejemplo, el tema de lo del aborto, o sea, pues el que no nos dejen decidir sobre nuestros cuerpos es una cuestión no solo violenta, sino que termina en incluso la muerte por abortos clandestinos, ¿no? O digamos también otros aspectos que tienen que ver con el tema de la precarización, en contra de los despidos, en contra de los abusos patronales, etcétera, ¿no? O sea, somos compañeras que estamos en distintos ámbitos, como denunciando permanentemente esto. Ahora, en torno a las fechas, digamos que son parte de lo que llamaríamos como el calendario feminista, también hacemos acciones específicas, ¿no? Em, Desde nuestras escuelas, centros de trabajo, ¿para qué? Para poder convocar y poder nutrir las propias movilizaciones, porque en efecto lo que se necesita es la
la difusión de que existen estas fechas, de por qué existen, de cuáles son, digamos, las demandas ahí colocadas y el por qué tendrían que ser retomadas por distintos sectores, ¿no? Incluso nosotras somos muy conscientes de que hay múltiples debates al interior del propio feminismo y del movimiento de mujeres, pero al menos nosotras formamos parte para estas movilizaciones, de una coordinación que es la Coordinación 8M, que desde hace ya me parece que alrededor de 10 años, convocamos o intentamos convocar a movilizaciones unitarias, ¿no? O sea, porque luego pasa que una movilización sale de las 2 de la tarde del Ángel y la otra de la Glorieta de las Mujeres que Luchan y la otra de Revolución. Y la idea es cómo podemos generar espacios que nos permitan tener, digamos, esta unidad de los distintos sectores que salimos a movilizarnos, ¿no? Entonces, eh, siempre previo al 28 de septiembre, 25 de noviembre y el 8 de marzo, lo que hacemos es convocar a reuniones amplias desde la coordinación 8 de marzo, ¿no? De la cual Pan y Rosas y otras organizaciones en general formamos parte, y a partir de ahí convocar a las movilizaciones ya como tal, ¿no? Porque consideramos que no es una cosa como nosotras ahí plantarnos y ya, sino también llamar a todos estos otros sectores, ¿no? En la propia coordinación forman parte otras organizaciones sociales, políticas, feministas, sindicales incluso, ¿no? Lo cual es bastante interesante para conocer distintas realidades también de, de los ámbitos en los que nos desenvolvemos las mujeres, ¿no? Entonces, y también se destaca que más allá de que evidentemente consideramos que la lucha por el feminismo es una lucha que hay que tiene una preponderancia, digamos, las mujeres, ¿no? Consideramos que al ser un asunto que no solamente afecta a las mujeres, ¿no? O sea, la cuestión de la violencia patriarcal no solamente afecta a las mujeres, em, consideramos que es importante también marchar junto a aquellos compañeros solidarios que quieran movilizarse, ¿no? Entonces, bueno, es ahí al menos las convocatorias que hemos integrado desde la coordinación 8 de marzo, ¿no? En particular, para este 25 de noviembre, la convocatoria se está haciendo para la Glorieta de las Mujeres que Luchan, que durante estos años ha sido todo un emblema, ¿no? De las familiares de víctimas de feminicidio y de desaparición, que renombraron a la glorieta, que bueno, era la ex glorieta de Colón, y luego hubo ahí un dimes y diretes que si se iba a poner a la Mahat, y después se terminó quedando la figura que pusieron las propias madres, sobre todo de víctimas de feminicidio y de desaparición, en esta glorieta de la glorieta de las mujeres que luchan, ¿no? Entonces, bueno, como se ha convertido en este emblema, partimos de ahí y llegamos al Zócalo, y la convocatoria va a ser a las 3 de la tarde para salir a las 4 rumbo al Zócalo. Y bueno, también, digamos, rumbo al propio 25 de noviembre estaremos haciendo alguna conferencia de prensa, ¿no? Actividades en las escuelas, de difusión, de quizá charlas, ¿no? A veces hacemos pañuelazos, etcétera, ¿no? O sea, una serie de actividades como más para difundir, ¿no? Esto más en general desde la Coordinación 8 de marzo, y bueno, en particular desde Pan y Rosas, pues desde ya les invitamos a formar parte del contingente, a que se sumen a esta movilización, y que nos puedan acompañar en las calles o en las distintas actividades que ya iremos difundiendo en nuestras redes. Pues bien, muchísimas gracias, gente que nos está viendo, ya tienen ahí la invitación. Y justamente creo que Jocelyn comentó algo muy importante respecto, pues, a esas otras disidencias sexogenéricas y compañeros hombres también cisgénero que se quieran unir a la lucha. Justamente, recientemente también las transmasculinidades salimos a los espacios para hablar acerca de la despenalización del aborto, y que también nuestros cuerpos con capacidad gestante podemos opinar también y acompañar las luchas de las compañeras, porque también somos cuerpos disidentes que están atravesados por la violencia patriarcal. Y justamente también darnos cuenta que históricamente hablando, regresando a lo histórico, por ejemplo, comentabas también algo importante sobre la glorieta de Colón, ¿no? Teniendo en cuenta que pues el feminismo de forma interseccional también tendría que ser descolonizado, ¿no? Tendríamos que repensar justamente en la colonialidad, en todo lo que habla acerca de la opresión colonial para con pues los feminismos y las disidencias sexogenéricas, y también con los compañeros, ¿no? Que están cercanos a la lucha.
creo que sí es importante que reflexionemos cómo históricamente hechos concretos como 8M, 25N, septiembre, etcétera, pues justamente han llevado a reapropiarnos históricamente de espacios que preponderantemente están ocupados por historia hecha por hombres y de hombres, ¿no? Entonces creo que justamente es importante también que nos demos cuenta que la glorieta de Colón pasó de ser la glorieta de Colón a la glorieta de las mujeres que luchan, ¿no? Entonces creo que esta apropiación del espacio público que también las mujeres han logrado con estas movilizaciones, es importante que la reflexionemos y que justamente pues la pongamos en un lugar importante para darnos cuenta cómo ha ido cambiando mediante pues los contextos se modifican y la historia pues se modifica, ¿no? No sé, Jocelyn, si quieras compartirnos otra cosa, algo, me gustaría saber si hay algo también, obviamente, hablando de fechas específicamente, como en qué momento justamente empieza a haber una visibilidad más amplia de los movimientos feministas que conocemos actualmente. Porque no es, no sé, hay mucho dimes y diretes respecto. Es que el feminismo no era antes como lo conocemos hoy, ¿no? O sea, las feministas no salían a rayar, las feministas no salían a destruir, ¿no? Entonces, creo que la gente a veces juzga un poco sin conocer todo el contexto sociohistórico. Entonces, no sé si nos gustaría te gustaría compartirnos algo acerca de justamente cómo empiezan a conformarse los feminismos como actualmente los conocemos. Sí, primero justo partir de que la historia del feminismo y del movimiento de mujeres es súper vasta, ¿no? O sea, casi desde que, digo, más allá de que ha tenido distintos momentos, ¿no? Pero casi desde que existen los movimientos sociales existe el movimiento de mujeres, ¿no? No por nada, digamos, esta primera declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana de Wollstonecraft, que sale a la par de como esta idea de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Como contrapuesta a decir, pues nosotras también somos parte de esa historia, ¿no? Más allá de la composición específica de estos primeros movimientos. Y lo que dices, ¿no? O sea, como de, ay, no es que antes las feministas eran bien portadas, bueno, pues si se enteraran que las sufragistas eran, montaban motines, ¿no? Las setentistas también, ¿no? O sea, hay una larga lucha, o más bien una larga historia de la lucha de las mujeres que pues pacíficas no fueron, ¿no? Ni bien portadas, ¿no? Como intentan hacernos creer que se tendría que comportar el feminismo. Em, pero, digamos, esto para justo rememorar, o incluso esto mismo que mencionas es muy, muy importante y muy potente poder mencionar que justo dentro de la lucha de las mujeres, o más bien junto a la lucha de las mujeres, está también la lucha de las disidencias, ¿no? Que ha sido todo un tema, ¿no? En los últimos años, porque en esta nueva ola del movimiento de mujeres, pareciera que ya habíamos superado los debates esencialistas y biologicistas de que si las mujeres trans son o no mujeres, pero no, siguen aquí. Entonces, es muy potente mencionar que pues un aliado natural del movimiento de mujeres tendría que ser el movimiento de disidencias sexogenéricas, ¿no? E incluso ese movimiento también surge no de manera pacífica, sino como una revuelta, ¿no? Con Stonewall. Entonces, bueno, un poco trayendo estos hilos de la historia, ¿no? Y pensando ahora en esta nueva expresión del movimiento de mujeres, pensemos que hay un par de décadas donde el movimiento de mujeres no es que o sea, desaparece de las calles, pero a la par hay una mayor visibilidad dentro de las instituciones, ¿no? Lo cual es, digamos, expresión una cosa de la otra. Los reclamos por los derechos de las mujeres comienzan a tomar otros espacios y entonces se abandona la calle. Y hacia, digamos, en México podríamos detectar algunos momentos. Por un lado, desde 2010, 2011 quizá, em, las manifestaciones de las madres de Juárez, ¿no? En contra de los feminicidios. Entonces, digamos, tenemos este primer momento, ay, luego me estoy buscando. Tenemos este primer momento en 2010, ¿no? 2009, que comienza, digamos, el incremento de la militarización, el incremento del narcotráfico, incremento de la violencia, y se expresa también en los asesinatos hacia las mujeres, ¿no? En el aumento del feminicidio, y que se cruza con otro fenómeno que es el tema de la maquila. Entonces,
Pensemos en ese primer momento y después un segundo momento que se detona a partir de una serie de movilizaciones que comienzan a emerger a nivel internacional. Se expresa el Ni Una Menos en Argentina con una plaza llena de mujeres en esta exigencia de Ni Una Menos, ¿no? O sea, de que no haya más asesinadas por feminicidios o por femicidios, le nombran en el Cono Sur. Y en México existe su propia expresión que está en el 24A. Y después de ahí hay un salto, que es que dicho sea de paso, además parece que la historia vuelve a repetirse en forma de tragedia o comedia, pero en 2017, cuando asciende Trump al poder, desde las feministas en Estados Unidos se comienza a hacer esta convocatoria a huelga internacional de mujeres y a retomar el 8 de marzo. Y desde ahí hay justo en contra o en contraposición a Trump, ¿no? Cuando ascendió Trump en 2017, ¿no? Y ahora parece que todo se está repitiendo porque al parecer todo apunta a que nuevamente este sujeto que es xenófobo, racista, misógino y demás, va a volver a imperialista, va a volver a ocupar la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de estas convocatorias hay una recepción también en México, ¿no? Y entonces hay se comienzan a retomar, digamos, las fechas, la idea de la huelga internacional de mujeres, se comienzan a hacer esfuerzos de conjuntar a las distintas organizaciones, movimientos, etcétera, que ya de por sí salíamos a marchar el 8 de marzo. Y yo creo que la mayor expresión de eso fue 2020. Fue la primer movilización que, o sea, las las organizadoras de la movilización estábamos sorprendidas de que la convocatoria hubiera resonado tanto. O sea, eran miles y miles y miles de mujeres. O sea, salimos en esa ocasión del Monumento a la Revolución y no se podía avanzar. O sea, los contingentes no podían avanzar porque estaba repleta la calle. Entonces, el 2020 significa un salto muy importante, medio que se apaciguan las cosas porque inmediatamente después de eso viene la pandemia. 2021 medio que retoma la fuerza y así, pero ya en fechas más recientes vemos que se vuelve a retomar esta masividad, sobre todo para el 8 de marzo, ¿no? Y también hay que mencionar que además de estas fechas colocadas como, digamos, el 28 de septiembre, 25 de noviembre y 8 de marzo, este, eh, permanentemente han habido una serie de movilizaciones. Justo recién leía como un análisis que hace una compañera de cómo se expresaron los movimientos de mujeres durante el sexenio pasado, ¿no? Este, mm, este análisis que está publicado en la revista Ideas de Izquierda, es de la compañera Yara Villaseñor, y lo que dice es, eh, durante todos estos años no ha habido un mes sin que haya una movilización de mujeres, a nivel nacional, lo cual es interesante, ¿no? Pero también habla de la situación en la que estamos, ¿no? O sea, si las mujeres salen a protestar más allá de estas fechas, es porque muchas veces tienen que hacerlo para exigir que presenten con vida a alguna familiar, para exigir justicia por alguna situación de feminicidio, para incluso por protestas laborales que son encabezadas por mujeres, ¿no? Entonces digamos, importante visibilizar tanto mm, digamos que el movimiento de mujeres se expresa no solo en la masividad de estas fechas, sino también en la permanencia en las calles que hemos tenido durante estos años, ¿no? Y que bueno, desde ya salen aquellos a decir como de, ah, pero antes no se protestaba. Bueno, sí, desde ya, ¿no? O sea, hubo movilizaciones desde ese momento, ¿no? Por eso menciono el 24A, por eso menciono a las Madres de Juárez, ¿no? Pero bueno, sí hubo un crecimiento, un repunte de las movilizaciones en, en estos últimos años, sobre todo a partir del 2020. Sí, y además, bueno, me parece bien, pues sí, triste saber que justamente las movilizaciones se dan para pedir que las compañeras regresen con vida a casa, que se esclarezcan situaciones como, por ejemplo, la situación que está sucediendo en Querétaro, con la menor que fue abusada y que además este fiscal está exigiendo, ¿no? Que se le pague reparación al violador. Entonces, es una situación
son situaciones que pareciera como, wow, qué genial que las mujeres se estén visibilizando, qué genial que las mujeres se estén movilizando, que los compañeros aliados, que las personas aliadas, que disidencias sexogenéricas, pero ¿por qué se están movilizando, no? Eso sería más bien saber, ok, sí, se están movilizando porque allá afuera sigue existiendo violencia, ¿no? Y porque la violencia patriarcal es sistémica, porque la misoginia igual es sistémica, entonces es como todo pues sí, un cúmulo de cosas que muchas veces pareciera que son como de, ay, otra vez están ahí las feministas, ay, otra vez están las mujeres, ¿no? Cuando realmente es un problema social gigantesco, ¿no? Entonces, justamente la importancia, pues, de visibilizar que existen independientemente de movilizaciones, acciones que están estos días, ¿no? Para reflexionar y que no solo se queden como, bueno, hoy nos ponemos un pin color naranja y decimos como, ay, hoy es día de internacional, contra la eliminación de la violencia, más bien con la eliminación de la violencia de género, ¿no? O sea, creo que sí habría que realizar más acciones de reflexión, que me parece importante, de reflexión, justo diálogos, mesas de trabajo de reflexión, en donde se pongan, pues, justamente estos temas que son importantes y que se siguen replicando y que tristemente, pues no disminuyen, ¿no? Justamente estamos viviendo el año, por ejemplo, con más asesinatos hacia compañeras trans, entonces es horrible, o sea, es muy complicado, es muy triste. Y las cosas, pues, verdaderamente no cambian mucho. Bueno, Jocelyn, no sé si quieras comentar algo más antes de que estemos por cerrar el programa de esta noche. Pues solamente recordarles entonces que nos vemos en las calles este 25 de noviembre. La cita es a las 3:30 en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Están todas, todes, todos invitados a participar de esta movilización, al menos en la convocatoria que realiza la Coordinación 8M. Y desde ya que los les invitamos a eh, el contingente de Pan y Rosas. Ahí nos estaremos encontrando en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. En nuestras redes van a poder encontrar como en qué punto específico vamos a estar. Entonces ahí un pequeño comercial que nos pueden encontrar en todas las redes como Pan y Rosas México. Ahí nos pueden echar un mensajito y nos podemos encontrar en las calles. Y nuevamente agradecer la invitación, Paulo. Estuvo buenísima la charla. Muchísimas gracias, Jocelyn. Bueno, pues personas que nos están viendo, quizá hay algunas personitas que nunca han ido a movilizarse socialmente, entonces a lo mejor les da miedo o no saben, pues sí, justamente violencia sistémica, a veces nos da miedo salir a la calle a manifestarnos, pero bueno, siempre encontramos contingentes y espacios seguros para poder acuerpar la violencia y darle frente a esta situación. Muchísimas gracias, Jocelyn, por estar aquí. Esperamos tenerte en otra ocasión aquí en Género y Deporte para pues platicar más acerca de justamente feminismo, género y diversidad sexogenérica. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a hablar acerca de las acciones deportivas que está realizando la Dirección General del Deporte Universitario y el Departamento de Género y Deporte para la conmemoración del 25N. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.